Este programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Aso Amigos Televisión, su canal. Tarde os amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde os amé, y he aquí que vos estabas dentro de mí, y yo de mí mismo fuera estaba. San Agustín, Las Confesiones. Amigos, muy buenas tardes. Estamos con ustedes para traerles un tema muy interesante y es el tema de la transformación interior, de ese cambio necesario para entrar en ese punto donde todo aquello que hemos pensado que nos hace falta, realmente nos damos cuenta de que siempre había estado ahí. Así como la frase de San Agustín, siempre hemos buscado aquello que nos pertenece y que siempre estaba en lo profundo. Bueno, para eso estamos aquí con Mauricio. Buenas tardes, Mauricio. Con Jimena y con Alfredo. Bueno, entonces vamos a iniciar el tema viendo un poquito qué es eso de la transformación interior, qué es eso de los cambios que necesitamos pasar, cada uno de nosotros, cada uno de las personas que se atreven a ir más allá de aquello aparentemente establecido como lo que somos. Sí, buenas tardes. El tema de la transformación interior para mí nació en el momento en que me hago dos preguntas y es: ¿soy feliz realmente? ¿Me encuentro en paz? Cuando yo me cuestiono, indago la respuesta a esas preguntas afuera, no la encuentro. Tengo que hacer un pare en mi camino y empezar a mirar hacia adentro, empezar a darme cuenta quién soy yo, con qué me estoy identificando, cuál es mi sistema de pensamiento, qué creencias tengo. Empiezo a hacer una evaluación de todo lo que he aprendido a lo largo de este camino y para empezar a hacer un equilibrio y sopesar qué es realmente la felicidad. ¿Soy yo la felicidad? Y empiezo a descubrir que todo está dentro de mí, que yo tengo ese poder de transformación, que yo tengo ese poder de decisión de decir: voy a transformar mi interior, voy a conectarme con esa verdad de lo que soy, con lo que realmente resueno, con el amor que soy. El tema de la transformación interior es una constante en todas las tradiciones espirituales y en todos los maestros. Es muy usual encontrar que alguien que está en un proceso espiritual pase por una crisis. Es muy usual encontrar que un maestro pase por periodos de dolor, de depresión, ¿ya? Y ahí empieza un proceso de transformación, porque precisamente lo que hace en un momento dado los procesos espirituales es sacar a la luz todo eso que no está en concordancia con la naturaleza espiritual. Entonces es muy común que pasemos por noches oscuras, es muy común que pasemos por ciertas situaciones y a partir de ver esas situaciones se empiezan a dar los procesos de transformación. Es como si primero necesitáramos ver qué hay en nosotros, ver esa oscuridad que hay en nosotros, ver esas dificultades que hay en nosotros, ser consciente de ellas y ahí empezar el camino. Es un camino de sanación, algunos lo llaman de perdón, otros lo llaman de comprensión, otros lo llaman de sanación, pero finalmente es como el encuentro con nosotros mismos, con esas partes que han estado ocultas, con esas partes que no hemos visto y con esas partes que en un momento dado son obstáculos hacia una realización mayor. Entonces, bueno, ¿qué podría ser un obstáculo? ¿Qué podría ser una parte oscura? Vamos a suponer que en nuestro ser interno tenemos mucha ira,
o tenemos muchos resentimientos por las experiencias que hayamos tenido en la vida, y un proceso de transformación sería empezar a tomar conciencia de eso y empezar a sanar esos resentimientos a través de un proceso de perdón, a través de un proceso de comprensión, y ahí estaríamos entonces hablando de que se está dando un proceso de transformación y un proceso de sanación. Cuando hablamos del viaje de transformación interior, realmente estamos hablando del viaje de la vida. La vida es un camino que todos recorremos de forma consciente o inconsciente. Normalmente nuestra visión de la vida está centrada en el exterior. Perseguimos metas financieras, metas profesionales, metas en lo material y en el mundo de las formas. Sin embargo, rara vez somos conscientes de que existe un mundo interno en el que podemos profundizar, que podemos establecer una relación con algo que es más profundo en nosotros, que lo podemos llamar espíritu, alma, ser, etc. ¿Y de qué trata el viaje de transformación interior? De vivir la vida, de hacer este camino de forma consciente o inconsciente. Todos de alguna forma evolucionamos con las experiencias de la vida. No obstante, llega el punto en que nos preguntamos, bueno, ¿y yo como para qué estoy haciendo este viaje aquí? ¿Qué objetivo tiene mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Lo material me satisface o no me satisface? Cuando uno se hace estas preguntas, piensa que tal vez podría haber algo más. Y allí empieza el camino de mirar hacia adentro, el camino de transformación interior, el camino de buscar un contacto con el ser, con el espíritu, con el alma. Y creo que de esto trata la transformación interior, encontrar esa realidad trascendente, esa realidad esencial que habita en ti. Así es, Mauricio. Es una tarea personal e intransferible que en su momento empieza a ser completamente necesaria. Es como que ya el tiempo para hacernos los locos y distraernos con lo externo se acaba. Y entonces esa tarea empieza a ser tan importante que realmente llega a un punto donde es de vida o muerte. Cuando logramos llegar a ese punto, se puede decir que hemos tomado en serio nuestra propia transformación. Y esa transformación es algo que se va acumulando. La transformación interior o el trabajo interno, como también se denomina, no es una cosa que de la noche a la mañana simplemente le pase a alguien, por decir, tiene una experiencia de comprensión, de iluminación, una experiencia más allá de su mente cotidiana por ninguna razón. Esto es muy difícil. Realmente lo que se trata esto es de una tarea de acumulación. Es como que no sabemos en qué punto ese vaso que hemos ido llenando gota a gota se rebose por esa gota última, ahí empezará a pasar algo más. Pero realmente es un trabajo de conciencia, de experimentación, ante todo de observación de nuestra propia mente. Y esto es realmente lo que queremos mostrarles en la tarde de hoy. La importancia de emprender ese camino de retorno, ese camino a través de nuestra observación, de mirar cada contenido que está ocurriendo y darte cuenta de que siempre todo eso que buscabas estaba dentro de ti. Claro que sí, Connie, cuando tú hablas de que la copa se rebosó, me doy cuenta que llegué a un momento de rendición, a un momento de entrega, a un momento en el que yo pido ayuda a un ser superior y empiezo a hacer ese deshacimiento y a deshacer esos pasos para tratar de entender o para tratar de comprender de qué manera o cómo corregir esas equivocaciones que he venido cometiendo a lo largo de mi camino. Empiezo a regresar a casa, empiezo a regresar a la conexión divina, a mi verdadero ser, empiezo a observar, como tú dices, de otra manera las situaciones.
empiezo a darme cuenta que todo depende de la interpretación mía de los hechos y de los acontecimientos en los cuales yo me estoy desenvolviendo, o las relaciones con las personas con las que yo estoy teniendo relaciones o con las que yo estoy compartiendo mi camino. Empiezo a darme cuenta de que todo se puede ver de una manera diferente, de que cada uno de nosotros tiene un papel, un rol importante en ese camino de la vida. ¿Sí? Y yo no puedo pretender que el otro haga o supla las necesidades o mis caprichos. Entonces llega un momento de aceptación total de que las situaciones son perfectas como son, de que yo las he pedido, de que esas lecciones de aprendizaje que se encuentran ahí en ese momento, debo asumirlas con responsabilidad y debo mirar mi parte, debo perdonar, debo corregir la manera errónea en la que yo percibí esos momentos, esas situaciones. A mí particularmente la palabra transformación me gusta mucho, ¿no? Porque me ubica en una práctica espiritual real. Siempre me he preguntado, bueno, ¿de qué se trata la vida espiritual? Entonces uno podría pensar, no, de contactarte con la luz, con el ser interno, y eso es cierto, ¿ya? Pero también tiene mucho que ver cómo estoy viviendo mi vida, porque podría pasarme que una parte mía diga que la luz es muy hermosa, que el amor es muy hermoso, y en la vida cotidiana estoy en conflicto permanente con las personas, estoy en discusión con el mundo, estoy en estados de resentimientos, y entonces empezaría a darme cuenta que hay una dicotomía. Por un lado están unos contenidos espirituales muy elevados, y por el otro lado mi vida cotidiana real está sumida en estados muy dolorosos. Entonces la transformación es como el aliado más claro que tiene la vida espiritual, cuando empezamos realmente a darnos cuenta que tenemos que ir más allá del discurso, que tenemos que ir más allá de las palabras, y que realmente si queremos llevar una vida espiritual seria, necesitamos un proceso de transformación interna. Con toda seguridad que cada uno de nosotros se va a encontrar con aquellos aspectos que necesita sanar. Cada uno de nosotros se encontrará con aquellas áreas de su vida en las cuales tenemos algún nivel de inconsciencia, en las cuales tenemos algún nivel de oscuridad, y algunos lo llaman algún nivel de sombra. Empezar a ver esas sombras es empezar un proceso de transformación, ¿no? Empezar a contactarlas con ellas y a darnos cuenta que realmente en algún momento dado se convierten en obstáculos para la vida, ¿ya? Por eso es muy usual y muy común encontrar que se diga que las almas pasan por noches oscuras, que son como noches de devastación, ¿ya? En los cuales ser capaz de observar esas oscuridades o esas inconsciencias de la vida produce algún nivel de dolor, ¿ya? Porque generalmente han estado tan ocultas, han estado tan tapadas, que empezar a verlas produce algún nivel de desconcierto, pero eso es un camino maravilloso, porque ahí realmente empiezan los procesos de sanación, ¿ya? Entonces uno se empieza a dar cuenta que el caminar se vuelve algo bonito, ¿ya? Algo práctico, algo real, algo que realmente empieza a sentirse y a notarse en nuestra vida, y empezamos a darnos cuenta que seguramente que si hemos sido muy gruñones o muy pelietas a lo largo de la vida, podemos empezar a trabajar con eso, ¿ya? Podemos empezar a percatarnos de nuestras iras latentes, podemos empezar a percatarnos de esos rasgos que en algún momento dado no veíamos, pero que ahora se hacen evidentes, y ahí estamos haciendo un proceso de transformación real, un proceso de transformación auténtico, ¿ya? Con nuestra vida, y eso va más allá de cualquier teoría, de cualquier discurso, y es bastante personal, ¿ya? Porque es el encuentro con nosotros mismos, ¿ya? Y es bastante hermoso ese camino. Bueno, ya regresamos con ustedes y hacemos un corte. Muchas gracias. Hola, yo soy Juan Eduardo Jaramillo, soy presentador de noticias de RCN, y estoy convencido de que responsabilizar a la mujer víctima de agresión sexual por su infortunio y por su desgracia es exactamente lo mismo que avalar y que fomentar ese delito. Por los derechos de la población femenina, reaccionemos ya. Apílese.
Comuníquese ya al 626-3696 y disfrute de la señal en vivo de los partidos por A Su Amigos. Afíliese y obtenga muy buenos beneficios, más de 60 canales, un excelente servicio y poder ver su negocio en televisión a muy buen precio. Llame ya 626-3696 o visítenos calle 146A, número 54A02. Yo lo quiero, él me quiere. A veces se pone celoso, me revisa las cosas pero yo sé que lo hace para cuidarme. Nunca me pegaría ni me haría nada malo. A veces se pone un poco violento, pero es porque me lo merezco. Si te pega, no te quiere. Campaña contra el maltrato a la mujer. En realidad somos seres llenos de paz y dicha y no podemos acceder a esa experiencia porque nuestra mente está llena de contenidos mentales artificiales. ¿Y qué es lo que toca hacer? Un trabajo interno, un trabajo de introspección, un trabajo de revisar todas mis creencias y contenidos limitantes. Este proceso, como nos lo advertía Alfredo, a veces puede ser muy doloroso, puede ser muy confrontante. Te pone en el lugar de ver qué es lo que te limita y de ver qué es lo que te ata y te roba la libertad en este mundo. Y se trata simplemente de reconocer esto, mirarlo con compasión, con amor y simplemente soltarlo. Algo maravilloso y que yo quiero que llegue a ustedes es que existe un entrenamiento mental. Nuestro hilo conductor es un curso de milagros y tiene un entrenamiento mental de 365 lecciones que te van llevando paulatinamente de una manera no tradicional, porque esto no opera con los lineamientos del mundo. Va directamente a esa parte de tu mente donde has tejido un montonón de ilusiones, o sea, de ideas que no son ciertas, pero que las crees, que nunca has puesto en duda y que ese paradigma realmente lo que ha hecho es como una cárcel, porque nos encontramos presos de toda esa basura que creemos que rige nuestra vida. Y si yo creo que eso rige mi vida, simplemente lo voy a experimentar. Así es que, como decía Mauricio, se trata de mirar esos obstáculos que se interponen a la presencia del amor, lo cual es tu herencia natural. Es una tarea confrontante, pero es una tarea completamente necesaria y así realmente podemos hablar de libertad interior. Claro que sí. Cuando dicen ustedes confrontar, yo me imagino que en este camino, en este viaje, pues llevo mi maleta y empiezo a darme cuenta de que me está pesando. ¿Y cómo confronto eso? Abro mi maleta y empiezo a mirar qué he echado ahí a lo largo de mi camino y empiezo a encontrarme con las diferentes manifestaciones, dice el libro, de lo que es el miedo. Empiezo a encontrarme con mi dolor, con mi ira, con mis resentimientos, con mis odios, con mis inseguridades, con mis faltas de afecto. Y lo maravilloso de esto es que cuando yo abro esa maleta y empiezo a mirar y a sacar eso, como dices tú, porque tengo que sacarlo para ver qué es lo que me está pesando ahí, qué me está impidiendo esa ligereza en el andar, ese disfrute de la vida, se puede convertir en una aventura, aunque sea dolorosa, maravillosa, liberadora, sorprendente, asombrosa, porque empiezas
así como te haces consciente de toda esa basura que has cargado, de todos esos grilletes que te has puesto ahí para hacer ese camino más lento y más doloroso, también empiezas a descubrir la grandeza tuya, empiezas a descubrir tu seguridad, tu poder, tu fortaleza, empiezas a darte cuenta que eres tú y solamente tú quien tiene ese poder de aligerar el viaje, de aligerar esa maleta, de tomar esa valentía, ese coraje de empezar a sacar esas cosas que pesan y a liberarlas, a sanarlas, a perdonarlas. Esta niña está bastante inspirada y nos ha mostrado que es un verdadero camino de transformación. Eso que decía Jimena es cierto, ¿no? Generalmente algunas veces pensamos que el camino de transformación pareciera como que fuera la parte difícil, y resulta que es la parte más maravillosa, en la medida en que eso que uno llama a veces lo feo, lo duro, lo que no es adecuado, detrás de eso hay una profunda fortaleza. Es curioso descubrir, por ejemplo, cómo detrás de la ira puede haber una profunda energía creativa, por ejemplo. Detrás de la avaricia puede haber una profunda capacidad de dar, ¿ya? Y lo que hace precisamente los procesos de transformación es convertir eso, que en algún momento dado era un obstáculo, verlo de otra manera y transformarlo en algo creativo de la vida. En la Edad Media se utilizaba un término que a mí me parece muy bonito, que era la alquimia, ¿ya? Que la gente pensaba que era química, no. En términos espirituales quería decir que era la transformación de lo bajo en lo noble, la transformación de lo bajo en lo más elevado, ¿ya? Entonces, visto desde esa perspectiva, los procesos de transformación sería el pasar, el comprender eso que en un momento dado no es lo mejor de nosotros, transformarlo en algo creativo, en algo productivo, porque si en última instancia todos somos creados de la fuente del amor, y eso es lo que somos, pues finalmente esa es nuestra naturaleza, y si hay algo que no sea el amor, es alguna idea equivocada acerca de nosotros, es alguna creencia, alguna convicción errada, y lo que hacen en un momento dado los procesos de transformación es transformar eso en lo que es realmente, ya, en algo superior, en algo amoroso. Y digamos que ahorita están hablando de San Agustín, precisamente la obra de San Agustín se llama Las Confesiones, ¿ya? Y él empieza la obra contando en un momento dado, antes de ser un santo, las personas no saben que San Agustín había sido un chico bastante necio de joven, ¿ya? Y cuando empieza el proceso de transformación, empieza a darse cuenta que esas cosas que él había vivido de joven, había sido bastante promiscuo en algunos momentos, tomador de trago, y descubrir que él lo que sentía que con esas acciones se estaba degradando y se estaba haciendo daño a sí mismo, empieza un camino de transformación y empieza a descubrir que más allá de esas cosas que él había hecho estaba Dios, ¿ya? Y se atreve a confesarlas, ¿no? Se atreve a mirarlas, y por eso tal vez la obra es tan importante, ¿no? Pero se llama Las Confesiones, porque es un ser humano que está mirando su alma con total honestidad, ¿ya? Y finalmente, después de que hace ese proceso, descubre que el haberlo visto y el haber sacado a la luz esas oscuridades es lo que le permite a él descubrir realmente quien estaba detrás de todo eso. Es Dios quien vive en nuestro interior, ¿ya? Y así le ha pasado a otros maestros a lo largo de la vida. San Pablo también, después de un proceso por el desierto, por algún tiempo, pudo sanar todas sus oscuridades y convertirse pues en un hombre que transmitía la palabra de Jesús. Y igualmente nos pasa a cada uno de nosotros, ¿ya? Finalmente cada uno de nosotros termina encontrándose en algún nivel en su vida con esas partes de sí misma que en un momento dado son obstáculos. A mí no me gusta la palabra, pues digamos, ver la oscuridad como algo negativo, como algo oscuro, como algo feo, ¿no? Es una parte de la totalidad que necesita ser reconocida sencillamente, ¿ya? Y que necesita ser llevada a la luz. No importa
qué hayamos hecho en la vida, no interesa en lo más mínimo, lo más importante es saber que eso que hayamos hecho, por muy duro que parezca, puede ser sanado y transformado. Sí, es maravilloso ver ese espíritu humano, ¿no? Esa entelequia, ese poder superior que mora en nosotros y que realmente es un anhelo de Dios. Es como que el vuelo del espíritu es algo que está ahí pendiente, es una tarea que tiene que ser llevada en algún momento por cada uno de los seres humanos, ¿no? Y en la medida en que nos arriesgamos a soltar todos los pesos, toda esa mochila pesada de la que hablaba Jimena, esas ataduras que tenemos al pasado, empezamos realmente a remontarnos en un vuelo que es maravilloso. Allí empieza la aventura completa de la libertad interior, que es algo que realmente nunca está completo, siempre te estás liberando paso a paso. No hay un camino ya hecho, sino que haces camino al andar, ¿no? Así como el poeta lo dice, toda esa fuerza interior empieza a desplegarse. Y algo que es muy curioso darnos cuenta es que en todas las religiones se habla de espacios altos, de espacios profundos, llenos de luz, de colores nítidos, de un espacio que realmente empieza a ser parte de lo cotidiano. Y entonces también algo interesante es que como que la vida, cuando entramos en esos espacios altos, cambia la perspectiva. Ya no estamos sumidos en la línea del piso, ¿no? Donde vemos los problemas grandísimos, donde vemos cosas que son insuperables, sino que en la medida en que nos podemos elevar ese ojo del espíritu, esa conciencia, ese Espíritu Santo, cuando empezamos a ver realmente que todo lo que estamos viviendo tiene el significado, la importancia y la tragedia que yo misma le he dado, empiezo a elevarme a una visión muchísimo más reconciliadora. Ahora puedo ver la totalidad del paisaje y esto es maravilloso. Quizás eso se llama perdonar. Bueno, vamos por un momento a un corte y ya regresamos. Hola, yo soy Juan Eduardo Jaramillo, soy presentador de noticias de RCN y estoy convencido de que responsabilizar a la mujer víctima de agresión sexual por su infortunio y por su desgracia es exactamente lo mismo que avalar y que fomentar ese delito. Por los derechos de la población femenina, reaccionemos ya. Afíliese ya al 626-3696 y disfrute de la señal en vivo de los partidos por A Su Amigos. Afíliese y obtenga muy buenos beneficios, más de 60 canales, un excelente servicio y poder ver su negocio en televisión a muy buen precio. Llame ya 626-3696 o visítenos calle 146A, número 54A02. Yo lo quiero, él me quiere. A veces se pone celoso, me revisa las cosas pero yo sé que lo hace para cuidarme. Nunca me pegaría ni me haría nada malo. A veces se pone un poco violento, pero es porque me lo merezco. Si te pega, no te quiere. Campaña contra el maltrato a la mujer. Tú tienes ese poder. Tú eliges cuándo y en qué momento inicias ese camino maravilloso de deshacimiento. Entonces te invito a que te permitas ser honesto contigo, te permitas mirar tu realidad desde, como dice Connie, un nivel más arriba
¿sí? No en medio de mi conflicto ni en medio de mis inseguridades, sino que te tomes un momento, respires y te conectes con tu corazón. Yo me voy a tomar el permiso que me plantea aquí mi compañera. Es el mejor permiso que nos podemos dar, ¿ya? Es como la mejor posibilidad, y así como nos lo plantea de manera tranquila, serena, jocosa diría de alguna manera, ¿ya? Para tomar esos procesos de transformación, que no sea una cosa pesada ni sea una cosa trascendental. ¿No es así, compañera? Tu tarea inamovible, tu tarea es esa, es liberarte, es decir, bueno, tiene que haber algo más y ahora voy a dedicarme a que eso sea posible, y lo será porque tú lo quieres. Si esto resuena contigo, te invitamos a que nos busques en www.instantesanto.com, esta es nuestra página web, o también nos puedes escribir a cursodemilagros.colombia@gmail.com. Estaremos muy contentos de ofrecerte un espacio de transformación, un espacio de hermandad, un espacio donde por fin poder ser tú mismo, sin caretas, sin personajes, y empezar a descubrir esa paz y ese amor que siempre mora dentro de ti. Bueno, muchísimas gracias y estaremos con ustedes muy pronto. Chao.